vaya gilipollas estoy hecho. Bueno, iba a ese fondeo, por ser el que más cerca tenía. Es una puta pasada cómo baja el viento pegado y acelerado de la montaña y se encañona justo ese trocito de ahí, lo que es el fondeo. Y lo estaba viendo y digo, pero ¿cómo coño es posible? Oye, digo, a mí mismo, ¿no? Me digo, ¿no has mirado el fondo del fondeo? A ver qué coño es. A ver si hay arena o no hay arena. Joder, miro, ¡buah! Todo roca, imposible encontrar un hueco con arena. Si hay algo de arena debajo de roca, nada. Pues, bueno, me cago en la puta. Bueno, en fin, tengo otro fondeo ahí delante. Iba este, pues ahora voy a este otro. 2 millas. Bueno, pues es que ese es otro nivel. Miradlo. Todo arena, ya se nota ahí en la propia foto satelital que eso es arena Somachigun. Get out of that bed, wash your face and hands. You get out of that bed, woman, wash your face and hands. Roll out the mama breakfast. Así está la vida. Aquí hay 11 nudos ahora. Bueno, no hay 11 nudos porque yo estoy haciendo 5, pero vienen de allá. O sea que hay térmicas aquí, hay... Joder, siempre confundo el terral con el virazón, ¿no? Nunca recuerdo cuál es el que viene de terral, el que viene de tierra, o terral el que va a tierra. Creo que es el que viene de tierra. Pues debemos tener terral ahora. Bueno, son las 8 y pico, 8 y media. Ya se ha acabado el día, ya iba todo de puta madre, pero como se ha torcido, ¿cómo era? He escuchado hoy un refrán, creo que yo no sé si era mexicano era o realmente es de España. Ni aunque te pongas, cuando está de cogerte, ni aunque te quites. Y cuando, bueno, si es mexicano no creo que sea cogerte. En fin, oye, qué bonito aquel pueblo, ¿no? Sí, yo creo que ya lo vi ese pueblo la vez que pasé hacia el sur y pensé lo mismo. Con esas cuestas, las chavalas tienen que tener unos culos más duritos ahí. Pero qué chula, y la casa y en el acantilado, lo que cojones sea, está bonito. Oye, pero ¿y este puto viento, tío? Que tenemos 22 nudos de repente. Y ahí fuera no hay nada, ¿no? O no sé. Yo ya no sé. Me estoy volviendo loco aquí. Joder, es que me está salpicando el agua encima. Es una puta locura esto. Pero bueno, ¿qué puta locura es esta, macho? Con los catabáticos aquí. Cambio este otro también, es que hay 30 nudos aquí. Bueno, ahora 24, 25, pero vamos. Los 30 los he visto. ¿Tú te crees que nos vamos a quedar aquí a dormir con 30 nudos? Hombre, no es que... No sé, ¿sabes? O sea, 30 bueno, es que todavía no hemos llegado. Pero es que, claro, a esta velocidad va a tardar casi 1 hora en llegar ahí a puto frente. Pero es que mirad, no lo notaréis, la ola que hay, que no es que sea una locura, pero es que la tierra está ahí mismo. O sea, ¿cómo tiene que soplar para que tengamos esta puta ola aquí? O sea, 30 se me hace poco para que, ¿sabes? Pero míralas. ¿Qué coño es esto, tío? Bueno, pues es que en un momento se ha regado el barco. Es que no sé qué hacer, si largarme o porque... Esto no es plan de... Es arena, sí, pero... No sé, vamos a inspeccionarlo un poco, pero vamos, no sé ni cómo pueden vivir en ese pueblo, vamos, ya se pueden agarrar. Oh, como estén flaquitas, se me las lleva volando. Está claro, no habíamos terminado de pasar el Cabo Maleas. ¿Qué es eso de ahí? Claro, me he abierto hasta Quinta La Polla porque pensaba llegar a la isla aquella y bueno, fíjate. No, pues claro, te pilla con todo el trapo y es una tocada de cojones. O sea que son putos catabáticos. Pues igual también eran catabáticos los del otro día. Joder, pues entraban bien adentro, porque barrían todo el... No, pero esto es de locos, O sea... Bueno, me está batiendo el barco, he cambiado de rumbo no sé cuántas veces. Claro, a la velocidad que vamos de mierda.
y metiéndonos 20 y tantos, 30 nudos por el costado, pues claro, abatimos que no veas. El abatimiento es la deriva que sufre el barco por el viento. Navegando en ceñida, si la velocidad disminuye, el abatimiento aumenta de forma dramática. Estamos a menos de 1 milla. Mira qué puta ola para estar a menos de 1 milla. Y la mierda máxima total es que ya no hay un solo sitio para fondear, ahora lo voy a revisar, pero está en Basia, tararí que te vi. Debe ser toda una profundidad del carajo. Recuerdo que hace años haber visto algún vídeo que pasaron por aquí Marcos y Magui de soltar amarras, y creo que en esta zona que, joder, volvemos, ¿qué hacemos? Subimos, se había puesto el mar chungo por aquí, y pues eso, que si subimos a Monembasia o que allá habían estado, volver, no volver, bueno, lo tenían jodido, pero no me acuerdo qué hicieron al final, por hace tiempo. Pero probablemente, pues bueno, probablemente, no sé, si tenían viento o eran estos putos catabáticos, pero por lo que he leído en Navili, bueno, no deben estar siempre, pero parece ser que abundan. Los vientos catabáticos son aires fríos que descienden de las montañas. Se forman al enfriarse el aire en las cumbres, bajando con fuerza por la ladera. Estos vientos pueden adentrarse 5 millas en el mar. Chavales, es una puta locura. Lo he tenido que largar. No, pues es que ya no había llegado todavía, ya había más de 30 nudos, tío. O sea, sí, era un puto infierno y cada metro que me acercaba subía más. Así que, joder, pues no sé, me parece que nos vamos hasta Monembasia. Y yo no sé si ya va a haber viento, no va a haber viento, hombre, con 30 nudos no es para... Es que no sé, también... Claro, te arriesgas aquí a estar ahí con un viento un poco decente, y si vas muy pegado a la costa, de repente pasas por un valle, digamos, y te sale una ráfaga de viento que, como lleves demasiado trapo arriba, pues te dobla el barco. Así que no es muy seguro, y más teniendo en cuenta que había que haber tensado la jarcia, que sé fehacientemente que le falta tensión. Igual es mejor gastar 10 litros de gasoil que no cagarla. Me cago en la puta de oros, pero que me ha regado el barco entero, macho. O sea, iba a 2 nudos, claro, ahora me he dado media vuelta, iba a 2 nudos, claro, era media vuelta, 6 y pico. Tócate los cojones, ¿eh? Llevo aquí horas sin moverme de este puto sitio. O sea, he llegado de puta madre, he dado la vuelta al Cabo Maleas, echando hostias, he llegado hasta allá, y ya he empezado, ahora no hay viento, ahora para aquí, ahora para allá, ahora para el otro lado, ahora te acercas, hostia, unos catabáticos allí del carajo, hostia, además es piedra, todo roca, vengo aquí, coño, también catabático, era normal, porque es la misma ladera y con la misma forma, pero vamos, parece mentira el puto viento catabático. Me lo voy a estudiar a ver cómo coño es que se forma, cómo coño es que joder, que aquí detrás a media milla no haya una gota de viento y que te acerques aquí y en la puta ladera de la montaña tengas 30 nudos. O sea, ¿qué coño pasa? O sea, ¿cómo es? Además es que baja como pegado ahí, como si estuviera así lamiendo la tapa de un yogur. Baja pegado el viento por la ladera de la montaña. Bueno, por la ladera, por la vertical, porque son putos peñascos. O sea, otras cosas son visualmente más fáciles de entender, pero esto, bueno, se pegará como se pega en el extra 2 de una vela, que tampoco piensas y dices, coño, ¿por qué se tiene que pegar el viento al extra 2 de la vela? Pues pegarse se pega el viento, sí. El extra 2 de la vela, la parte de barlovento, la parte de fuera de la vela, para los no conocedores en absoluto. En algún momento nadie ha sabido, no todos hemos sabido nada, ¿no? Cuando nacimos. En fin, yo llevo ya pensando en cómo coño cocinar la bacoreta para cenar, la salsa de soja y el atún, vamos. Y los tunidos tienen un vínculo como picha y culo, vamos. Puta mosquita. Bueno, fijaros qué cosa más rica que vamos a hacer para cenar, ¿eh? Que os podéis hacer
Bueno, podéis hacer lo que os salga de los cojones, ¿no? Fue las putas moscas, las he envenenado porque me están tocando los huevos. Bueno, un rehogadito aquí de pues, las verduras que había, pues zanahoria, pimiento verde, cebolla, un diente de ajo medio porque el otro medio estaba putrefacto y bueno, le he echado un poco unas colas de esas de gamba congelada, de esas de las más marranas que compré para ver si me pongo a pescar un día de estos, pero bueno, pues para adentro. Y la bacoreta, que podéis usar atún o lo que os dé la gana, y esto pues en el último momento, antes de echarlos a rehogar, los fideos, es darle un golpe de calor un poquito y que justo pues cambie de color el bonito para que, o el atún la bacoreta, para que esté hecho, porque si no pues se puto seca y a tomar por culo. Y nada, pues son estos típicos fideos chinos o asiáticos o lo que sea, la verdad es que están buenos. Esto se hace en 4 minutos. Esto pinta como Dios. Para desgrasar el fondo añadimos un poco de salsa de soja. Esto ya está, añadimos los fideos. Había un gusano antes, joder, en la pila. Aquí, donde el agua, en la fregadera. Y joder, pensando que estaba impecable, porque de hecho había puesto hasta lejía, no sé si ayer o hoy, y he echado ahí a que se descongelaran las gambas. Y no sé si algún otro gusano hermano de ese se habrá ido aquí dentro. Pero bueno, en fin, pues ¿qué vamos a hacer? Más sustento, lo que no mata engorda. Además, tampoco tienen hueso ni nada, así que... Bueno, esto ya está, apagar. Está, de hecho, hace 5 minutos. Bueno. Madre mía, menos mal que he comido poco, porque esto es un buen plataco para cenar, ¿no? Fulminado, gracias a Olla GM. ¿Qué os parece? Qué cochinada más estupenda, Esto con cerveza, Oh. Bueno, ha amanecido un nuevo día. Lucifer ya ha sido abortado. No he desayunado, pero yo creo que con la tranquilidad que hay por aquí voy a zarpar y ya desayuno por el camino, porque con lo lento que voy a ir y lo pronto que se va a acabar el viento, si es que hay. Pero bueno, vamos a salir a Espi y al final, pues fijaros dónde he fondeado, porque ya estaba que después de salir de los putos vientos catabáticos esos infernales, que vamos, que es que una puta locura. Oye, salí, vale, estaba hasta los huevos, ya 30 y pico nudos, tío, me quedé por el culo, tío, iba un nudo, me quedaba, no sé si me quedaba una milla, ya te iba a estar una hora aquí, tío, para llegar ahí enfrente, tío, ¿sabes? Toma por culo, en una hora me voy a Monembasia, que es lo que tenía que haber hecho antes, o a Jeracas. Si ya me estaba yendo a Jeracas, ya joder, 15 millas, tío, me toca la polla ahora aquí, 3 horas de motor, tío, a las 10 de la noche. Y me encontré este sitio que bueno, voy a levantar el ancla ahora, y digo voy a levantar con un poco de optimismo, porque he hecho un vistazo ahora de día, joder, hay más piedra y más lascas ahí abajo, que si no se ha enrocado el ancla, bueno, será un milagro. Y ya que estaba camino de subirme aquí a Jeracas, o hacia la zona de Monembasia y tal, y me vi aquí este huequito, y fijaros qué hueco, claro, porque todo el resto es una profundidad de la hostia. En cuanto llegas, tío, 26 metros, la hostia, 60, y me vi este hueco aquí con 9 metros, bueno, aquí estamos en 8, y aquí he fondeado, pero ya os digo, hay más piedra que el carajo. Pues este es el sitio, no sé si vosotros apreciaréis por ahí las casas de roca. Antes, hace un momento que no había nada de viento, pues se veía mucho mejor, pero bueno, en fin, la costa, veis que hay distancia, la verdad. Bueno, está empezando a soplar. Bueno, en fin, vamos a levantar el ancla, que es de lo que se trata, y vamos a ponernos a navegar, que para eso me he levantado cuando me he despertado. No olviden suscribirse, seguirme en Instagram y en mi cuenta de OnlyFans. Había poco viento y ahora aún hay menos. La velocidad es mierda absoluta. 1,3, 1,4... En fin, en un principio son las 10:32. Se supone
que es mucho suponer, pero bueno, se supone que como a las 11 debería entrar algo de viento. Así que es el momento de preparar el desayuno. Vamos a enchufarnos la primera cerveza del día. Bueno, tenemos que llegar, el tío dice que arreglará las velas el viernes. Hombre, pues lo suyo sería llegar mañana, desmontar las velas y que venga el tío a recogerlas el jueves. Además, como siga cerrado el puto Ormuz, pues se va a llegar un momento en que el caldo se va a poner caro de verdad, vamos. O sea, ya está caro, pero puede estar mucho más caro. Aún me estoy acordando en la puta crisis, en 2009 o 2010. Hostia, esto está como el culo. Esto no puede empeorar. Malditas palabras. Todo puede empeorar. Y mucho. Me cago en la madre que parió Peneque. 0 nudos de viento. Puto. Hala, toma por culo. A recoger el espi y a poner el motor. ¡Por bocazas! Así que dice que es usted ingeniero ferroviario. Ajá. Dígame algo de las traviesas. Me la ponen como la clavícula de un transformer. Vale, cierre al salir. Ay, 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 señor bendito, ¿dónde vamos a llegar? Esto es una vergüenza. Bueno, y ahora ya, habiendo terminado este chiste espantoso, ¿es este el momento fundamentaloide de celebrar la existencia de Juan Ignacio Carello, una bellísima persona donde las haya, que a mi salud y deseándome buena mar me ha enviado unas buenas cervezas para poder mantener el necesario acopio de cervezas que ha de resultar en la bodega de este navío para seguir transitando en esta aventura a bordo del Resaca. Por eso, Juan Ignacio, esta buena cerveza griega va a caer completamente a tu salud por ser un tío tan cojonudo, un tipo de categoría que merece en esta vida de lo bueno lo mejor. Así que, por ser tan cojonudo, va por ti esta buena cerveza. ¡Ah! ¡Qué manera más cojonuda de comenzar el día con mis amigos! Llevo rato para ir dando vueltas, ¿eh? El pan con ajo, tomate, jamón, esto no se prepara solo. Y ha habido que hacer hueco primero. Bueno, que aquí estamos celebrando la existencia de Juan Ignacio. Juan Ignacio, un placer tenerte a bordo. Muchas gracias por viajar con nosotros a bordo del Resaca y ayudar a que la bodega de este navío mantenga una salud envidiable. Muchísimas gracias. Este es el camino. No te olvidaré. Siempre estarás en mi corazón, en mi hígado y a bordo de este navío. Este es el camino. Desde luego, es que tiene cojones, ¿eh? Termino de preparar el desayuno, salgo, joder, un viento del carajo. Ahí va la hostia. Digo, pongo el espinacar otra vez, digo, hostia. Es demasiado, vamos a 5 y pico, así con la Génova, 5 y medio. Sí que está muy variable. Pues si está muy variable, pues voy a poner espinacar. Claro, no vaya a ser que se líe en un momento. Y bueno, este año, aunque yo quería darle cambio a la agencia, pues ya vemos que es imposible porque aquí no respira ni Dios. Y ya os he dicho que los únicos que han dado precio de aquella manera, los turcos de Marmaris, han dicho entre 10 y 13.000 euros. Es como el doble de cualquier precio. Yo pensando, coño, los turcos eran más baratos. Y los de aquí nada, tomad por el culo. Los del Meltemi ya pasaron de mi culo. Luego hay unos al norte que, bueno, pues mandan mi información y ya veremos a ver cuándo empezamos a trabajar. Los de Doyle necesitamos más datos ese mismo día. Oye, ¿qué datos necesitas que te los mando ahora mismo? Y hasta hoy, creo que hace un mes de eso, una cosa así. Así que no veo yo fácil esto de cambiar la agencia en Grecia, ni en Turquía, claro, vamos. Así que no sé cuándo ni dónde la voy a cambiar. Bueno, de momento, oye, 6 nudos. Joder, tócate los cojones, oye, pues con un canto en los dientes. El viento viene de más de allá de lo que estaba previsto. Pero bueno,
Somachegún. Qué gozo. Por si acaso el spinnaker, pues lo he bajado y bueno, lo he dejado ahí atado en cubierta y no pasa nada. Y va con la funda, con el calcetín. No lo puedes dejar ahí incluso unos días si quieres, quiero decir, que si ves que dices, joder, pues a lo mejor mañana lo pongo y tal, pues no hace falta ni guardarlo en el cubo. Eso sí, ya que tienes mosquetones y grilletes por todos lados, pues hombre, los dos puños, el de escota y el de driza, engánchalos en algún sitio, no vaya venir un vendaval y se te lo lleve por ahí volando. Pues me voy a tomar un café y joder, mira, creo que le voy a poner un poquito de Baileys. Que es que así por la mañana como que está más bueno. Un café solo con un chorrete de Baileys. Baileys, qué cosa más buena, chicos. O sea, después de un coño fresco, yo no sé si hay un sabor mejor conseguido en el puto mundo que el del Baileys, tío. Wow. ¿Ves? O sea, es que es mejor no tenerlo cerca porque es que se pierde uno, se pierde. La cantidad de hielo que tengo a bordo, eso me está empezando a entrar ganas de... Viene el calorcito, el solete y tal. Un gin tonic, cubatita ahí bueno. Que terminé de comer y me tomé 2 cubatas que tenían mucho azúcar y luego no sé cuántas cervezas, hacía mucho calor, me dio un golpe de calor y me dio al estómago y casi me ahogo. Estuve sin respirar un montón de tiempo y casi me ahogo. Y tuvieron que venir un hombre a hacerme unas flexiones por atrás por la espalda y entonces me abrió el esófago. Si no, yo me quedo en el momento, me ahogo y me muero en ese momento. O sea, es que no sabía, me quedé sin respiración, ahogada totalmente, me asusté muchísimo. Hay que joderse, mira, esa isla es a la que quería venir yo ayer. Se podrá ver en esta cámara. Madre mía, madre mía. Y joder, pues vamos de cojones. Fijaros qué maravilla. 5 y pico, 6 de vez en cuando. Vamos. No voy a pedir más. No estamos para muchas hostias. ¡Qué gozo! La verdad es que qué bien se navega con el Génova cuando vas con viento portante y nada más. Ni mayor ni hostias, la comodidad que representa. Bueno, la eliminación de riesgos de trasluchada involuntaria y la velocidad, pues tampoco ganas mucho. ¿En qué tenemos el viento ahora? En 120. En 120 un poco más, sacas ahora la mayor y te tapa la Génova y si no es peor, como mínimo te quedas como estabas. Así que encantadísimo. Este viento incluso, si la jarcia estuviera bien, pues incluso igual la sacas y no pasa nada, pero bueno, este está muy destensado. Estos están destensados, pero no están tanto. Oh, qué gozada. Qué puta maravilla. Todo eso lleno de sal. Estamos en absorción ya, las baterías. Está de sal hasta los huevos. Pero vamos, sobre todo los paneles, el resto del barco no lo veo tan salado. Bueno, vaya caloracha, ¿no? Llevo un rato ahí dentro picando atún, bacoreta y en fin, pan, mira, amiga de pan, picándola, mezclándola con leche. Una receta que vi de Arguiñano, que me recomendó mi madre, por cierto. Un beso para mi madre, que es la mejor madre que puede haber. Y total que eso, he estado picando el atún y tal y haciendo la masa para preparar unas hamburguesas de atún. De bonitos, la receta de Arguiñano, pues estas van a ser hamburguesas de bacoreta, pues que también es un túnido. Ay, y joder, ahí dentro empieza a hacer calor. Bueno, y lo que también empieza, que bueno, ya hace rato que ha caído el viento y por ende la velocidad también. Estamos ya aquí arrastrándonos arrastrándonos. Para mí me siento todavía satisfecho. 2 nudos y medio, 2,6. Pero bueno, es poco. Y bueno,
En teoría el viento caía del todo como a las 7 o algo así. Pues no son las 7, son las 5 menos 20. Pero bueno, por esta parte de arriba ya cada vez iba habiendo menos viento y que al final nos íbamos a quedar sin nada de viento. Bueno, también hemos visto muchas cosas en la meteorología aquí que han fallado más de lo habitual. Pero bueno, en el caso es que he mirado varios modelos meteorológicos y todos me dan que ahí arriba no hay viento. Y bueno, como ahora ya no espero que vaya a subir más, pues lo que voy a hacer es ahora sí, voy a poner el spinnaker, porque esto va a ir bajando más y si va y bueno, antes a ver si llego a Hydra por lo menos para fondear antes de que se acabe del todo y tenga que meter motor. Claro, pues sí. Ganamos un nudito más, vamos a 2,8, 2,9 vamos ahora. Pues bueno, vamos a ver a cuánto nos ponemos. Como montar el spinnaker cuesta un pito, ya vamos a 3. Bueno, ahí válgame, la magia del spinnaker. 5 nudos y pico. Es que vamos, no hay cosa que ahorre más gasoil que esto. Bendito spinnaker. A ver, un código 0 también está de puta madre. Y lo abres y lo cierras en un periquete. Lo que pasa es que vale bastante más dinero que un cacharro de estos con calcetín. Esto nuevo no sé, no tengo ni puta idea de lo que vale, porque venía con el barco. Y el caso es que, como ya tengo este, pues no hay necesidad de comprar un código 0. Bueno, código 0 puede ceñir más que este, pero bueno, mucho lujo, me parece que con esto ya vamos bien. En fin, mirad qué bien que vamos. Igual debería callarme para que podáis disfrutar de la plácida navegación del Resaca. Y nada, pues cada vez estamos más cerca de Hydra. Bueno, un poco es lo que os decía, ¿no? Claro, vamos a 5 nudos. Antes íbamos a 3, bueno, pues no es el doble, pero en fin, antes de que se acabe el viento tenemos posibilidades de llegar a Hydra y llegar al fondeo, y si no, si seguíamos a 3, pues tararía. Además porque esto, el SPI, por lo menos, bueno, cae algo más el viento y aún se mantiene más el barco. Bueno, va a caer de velocidad si cae el viento, ¿no? Pero se mantiene algo más porque llega un momento, porque siempre está en carga, vamos, tiene que haber 0,000 pelotero de viento para que el SPI no porte, es decir, para los que no son marinos, portar es pues como está ahora, vamos, o sea, que no esté caído. Sin embargo, la Génova, como tiene mucho más gramaje y pesa mucho más la tela, pues en cuanto hay un poco demasiado poco viento, pues se nos viene abajo y ya entonces ya caminamos 0 pelotero. Hombre, Eric Clapton. Ahora vamos a hacer unas hamburguesas de atún. Bueno, ya veis, la masa, no sé, que me ha quedado muy líquida. Decía este hombre, escurre el pan, y yo pues he tratado de ponerle la menos cantidad de leche para no tener que tirarla. Igual me queda un poco corto. Que lo que lleva es unos 40 gramos de miga de pan, unos 600 gramos de atún, lleva la miga de pan empapada en leche, sal, pimienta y un huevo para ligar toda esta porquería. Esto sí es un desastre, porque tiene demasiado líquido. Lo que voy a hacer es montarla sobre la plancha, quiero decir. Joan Baez. Ahí. Y ahora se lo pongo aquí. El picante te incita a beber. Y el beber te incita a fumar. Como no fumo, pues en fin. No sé cuántos siglos voy a necesitar yo para olvidarme de ese asunto tabaquil. El coño, ¿se ha quedado pegado el hijo de puta? ¿Qué? Pues no me jodas, esto vamos a fracasar 100% aquí, ¿eh? Me cago en 10, bendito. Esto es la mierda máxima total. Buah, chavales. No voy a poder ni enseñaros el vídeo. Bueno, pues os enseño y mira, que me ha quedado hecho una mierda. Y no se puede hacer, en fin. No todos los días no es fiesta. En sí, escurrid bien la leche. Bueno, esto es el puto desastre máximo. Bueno, pues tenemos, en lugar de hamburguesa, tenemos un revoltillo de yo que sé qué. Esto no recuerda al barco de Chanquete. Si sabéis quién es el puto Chanquete, tenéis más años que la puta tos.
Me cago en todo lo que se menea. Los carros de fuego. Mike Oldfield. ¡Tun! Dan, 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 dan. ¿Qué? ¿Cuánto hace que no oíais esto, que no escuchabais Carros de Fuego de Mike Oldfield? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todos los días no salen las cosas a la primera. No todo va a ser follar. No, pero si esto se ha apagado el fuego también. Todo está mal hoy aquí. ¡Todo mal! ¡Todo mal! Pues nada, aquí está el resultado. Un puto asco. Pero bueno, la verdad es que de sabor está bueno. A meter cerveza en la nevera y os dejo que me voy a comer. Así están las cosas. El Genaker pues no es tan bueno para vientos por delante de los 90 grados como un código cero. Pero bueno, no siendo perfecto, y ahí se va plegando el grátil, pero bueno, el caso es que 4 nudos y pico. No sé cuál será el viento real, pero lo hemos subido hasta 7 y pico, casi hasta 8. Y mira, el barco va zapateando. Lo único es que, bueno, y además mejor, bueno, no mejor, ¿no? Pero he tenido que cambiar de rumbo porque el viento pues ha empezado a venir más así, más de proa. Yo iba a entrar por aquí y creo que voy a fondear ahí, si no cambio de opinión para cuando llegue, en ese huequito de ahí dentro. Esto es Hidra y esto no sé si es eso que pone Stenopetasi, si es el nombre de esa isla o... ah, no, Docos. Pues yo creo que aquí va a estar bien, ahí dentro en ese huequito, ¿Qué os parece? Qué maravilla, y que caigan rayos, truenos y centellas. Bueno, podríamos estar aquí, o aquí, pero bueno, vamos a estar aquí porque mañana nos tenemos que venir por aquí, por arriba. Y nada, así que vamos a pasar por ese estrecho, otra vez un estrechujo, estrechérrimo, vamos, porque sí, porque es que es pequeñurrio. Ahí está mejor de profundidad, pero bueno, que vamos bien. Joder, 4 nudos con 4, bueno, esto es fantástico. Si no iba a cambiar rumbo y a cazar un poco, pues ya tengo que quitar la vela y poner motor, que no sé cuánto va a durar esto, pero bueno, lo que dure, estamos ya a realmente pocas millas. Bueno, un montón de rocas por aquí. Aquí hay cosas que la gente pone, esto, rocas, siempre seco, valor de la profundidad 2 metros. Usuario de Navionics en 2017. ¿Tú te crees que va a haber una roca ahí a 2 metros de profundidad? Pero si tienes 80 metros de profundidad alrededor, coño, 76, 78, ¿qué pasa? ¿Que sube una aguja de piedra así? Es imposible, tío, no sé. O sea, aquí la gente, tío, se tienen que inventar cosas. El Alexander roca a 2 metros por debajo del agua. No se lo cree ni Dios que haya ahí una roca a 2 metros por debajo del agua. Sin. Coño, tendrías isobatas alrededor como esto, coño, o sea, es imposible que suba una aguja de piedra ahí. Bueno, hostia, coño, vamos a pateando a 5 nudos, Esto, de todas maneras, nos dice, lo tengo programado, esta rayita, me salen 2, ¿no? Esta discontinua es la línea de la proyección de rumbo, bueno, la tengo puesta en 200 millas. Taca, taca, taca. Bueno, ya esta otra pequeña es el cálculo instantáneo de dónde vamos a estar dentro de 2 horas, pues con la velocidad y rumbo que llevamos. Me lo va cambiando un poquito, pues porque como vamos tiqui, 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 el barco no va derecho como una vela, y la velocidad pues no es exacta, pues porque esto, pues eso no es un coche, entonces 5,1, 5,4, 5,3, la ola que te empuja, la madre que parió a Peneque, pero bueno, ya calculamos ahí que en menos de 2 horas, si no se tuerce la cosa. Yo, sinceramente, si tuviera que jugarme un huevo por decir que íbamos a seguir así hasta allí a 5 nudos, diría que no. No me lo creo que aguante de aquí hasta allí así de bien, vamos, ni de Palower. Ahora, ya os digo, tío, 5 nudos, esto sin el speed, sin el Genaker, vamos, totalmente imposible. Una maravilla. ¿Cómo me gusta esto del Genaker? ¿Cómo me gusta? ¿Qué? Genaker y Rezaker, qué cosa más bonita. Pues sí, amigos. La previsión decía que ya prácticamente no iba a haber viento y se iba a agotar.
pero los cojones. He tenido que quitar el SPI. Hombre, iba azuscado, iba a 6 nudos y pico, ya acercándome a los 7, pero bueno, el barco estaba escorando ya de una forma poco precavida para la situación de la jarcia. Pero ahora la veo bien grande esta isla. Lo que pasa es que hay unos islotes o pedruscos justo al lado y que la verdad es que no los veo. No creo que sean esos, ¿no? O aquellos de allí son estos de aquí. Vamos a hacer una cosa, vamos a mirarlo con la... Vamos a comprobarlo con el compás de marcaciones para que veáis cómo funciona, los que lo desconozcáis, o cómo creo que funciona, porque tampoco yo he hecho ningún curso de compás de marcaciones, pero vamos. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. La deducción que he llegado. Compás de marcaciones. Esto, si miras por aquí así, y vamos a marcar una isla. Vamos a marcar esta, la más cercana. Vale. Marcamos la isla, le damos al interrogante y está a 48 grados. Vale. Pues como está a 48 grados, cogemos el compás, coño. Nos ponemos así. En efecto, 50 a 48, no sé si a ver si lo vais a conseguir ver. Bueno, pues que llevamos una velocidad decente, solo con el Génova. Hemos trabajado, ¿eh? Ahí va, que me da un tirón. Me cago en la puta con la vejez. Ay, Dios mío. Que se me rompe la pleura. Ay, Dios mío. Ay. Esa de ahí, eso es Hydra. Esta es la isla de Doko, a la que vamos. Bueno, pues que nos acercamos a la isla, a nuestra isla, porque fijaros, aquí, mirad, Portocelli, ¿eh? Qué sitio más guay. Que bueno, aquí no hay... Están bien porque son gratis estas cartas. Evidentemente no tiene la batimetría de Navionics, ni toda la información, porque aquí en Navionics, por ejemplo, pues miras el Portocelli este, aquí ya ves pues que esta zona de aquí está prohibido fondear, que ahí hay balizas y aquí hay 3 putos pecios y que está la zona de fondeo. Hostia, y que además es una zona de amenizaje de hidroaviones. Ah, esa pasa por aquí. Bueno, y ya por último, motor. Se acabó lo que se daba, ya no hay más viento. Ya hoy, joder, hemos puesto todo. Solo nos ha faltado, bueno, la mayor, porque está jodida, y haber puesto la cosa esta, la trinqueta y el tormentín. La madre de Dios. Creo que vamos a llegar de día ya, porque ya no hay más sorpresas. Vamos a motor, pues vamos, o viene un huracán, o un tornado, una manga marina, la madre que paría Peneque, o vamos a ir a 5 nudos y medio hasta aquí a la vuelta, que está el fondeo. Es un poco áridas, ¿no? Estas tierras. Alguien, no recuerdo quién, ya me podéis disculpar porque ya va habiendo muchos comentarios, afortunadamente, en esta gran familia bendecida por el sabroso líquido cervecero y los caldos en forma de vino, zumos de las parras. Pues me dijo, joder, alucino con lo tranquilos que están de oleaje y tal tus fondeos. De hombre, es que hay que ir a buscarlos, ¿eh? Y aquí ya se ve, claro, es que, en fin, pues claro, cuando el objetivo es no pisar puerto, que bueno, que la verdad es que, no es que, hombre, a ver, es muchísimo más barato. Acabo de ver esta cosa al mirar en Navili, información sobre el fondeo y tal, no sé qué puerto hay por aquí al lado, 80 pavos. Están metidos los datos de este barco. Hombre, pues claro, es que 80 euros en una noche, pues si no me he gastado yo, que me he gastado hoy. Bueno, este gasoil de ahora, el poco de salir, esto no sé me voy a gastar entre todo el día 3 litros de gasoil. No sé si será mucho, con la cantidad de motor que hemos puesto. Ya no fumo. Me he tomado 2 cervezas del supermercado. Aquí no están muy baratas, pero bueno, por caras que hayan sido, pues me hayan pasado 50 céntimos cada una. 2 rebanaditas de pan. No, perdón, 4, que también he desayunado. Un poquito de tomate untado, la sal, el aceite. 6 lonchas
lonchas finas de salchichón que se transparentaban, un pelín de leche, el atún que pesqué el otro día, joder, y un par de huevos y un poco de aceite de girasol. Pero claro, me sobra un montón de comida con eso y un montón de mayonesa. Bueno, tengo una cosa que enseñaros para los que tengáis pilotos Raymarine y una NMA 2000. Y tendría que, ya os voy a mirar a ver si Signal K, por cojones hay que tener una Raspberry, o a ver qué es lo mínimo que se puede hacer para que tengáis esto. Ya está aquí. Bueno, una vez que tenéis la Raspberry instalada y la Gateway, que la Gateway también ya os voy a mirar de... yo me gasté demasiado dinero porque no sabía en una de Wi-Fi, pero ya os voy a localizar las piezas para armar una más barata, una conexión a la Raspberry desde la red NMA 2000. Aquí lo mismo. Piloto automático. Bueno, para comodidad. Bueno, vienes en cualquier lado, bueno, le das a más. Y lo que haces es, te la pones como favorito aquí, plapa, ya está. Y mirad qué rápido coge. Y ahora, 1, 2, 20 grados a estribor. Con esto, vamos, mueves el barco desde tu casa. ¡Ja! Si lo tienes fondeado y le pones un actuador con la Raspberry, le pones un actuador ahí al mando Morse para acelerar y un juego de relés para arrancar el motor a distancia, con la Raspberry Pi, y con esto te traes el barco a radiocontrol a vuestra casa. Bueno, dejad en comentarios si tenéis interés en descubrir este mando gratuito, porque este mismo mando que lo tengo yo ahí, de verdad, el de verdad, el físico, vale solo como unos 800 euros. O sea, si yo hubiera conocido esto en su día, por los cojones me compro el de 800 pavos. Vamos. Entonces, esto es una maravilla. Cuando lo vi el otro día digo, ¿qué? ¿Qué? Y me gasté 800 euros en aquello y tienes aquí un mando gratis, tío. Madre de Dios, bendito. Bueno, pues... y eso, nada, funciona perfectamente. No, claro, es que funciona aquí, pero lo que te digo, pero es irrelevante que funcione a 50 kilómetros del barco, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Pero funciona. Ah, bueno, si tienes internet en el barco, claro. Si queréis que os muestre cómo montar este mando de piloto automático a distancia en vuestro teléfono, pues dejadlo en comentarios, y si hay más de no sé cuántos comentarios, haré un video tutorial sobre la instalación de este fantástico piloto automático. Os va a salir muy barato y os va a funcionar muy de puta madre. Siempre es pequeño, no seas veremos por ti, tiri, ti, ti, ti. ¿Qué quieres ser de mayor? Padre, yo quiero ser catador. Fijaros, qué bonito, ¿eh? Madre mía, si es que parece una puta postal esto. Es que hay que tocarse los huevos, ¿eh? Madre mía. A ver, esto bien agarrado, ¿eh? Fijaros, y eso que no es el fondeo y lo calmadito que está. Qué cosa más maja. Claro, es que no me extraña, porque claro, está aquí encerrado entre las islas, menos aquella bocana. Bueno, y ahí detrás, bueno, no veréis, en la cámara ya hay un par de barcos ahí fondeados, pero dentro está el agujeraco gordo, que es donde nos vamos a meter, que si no me equivoco, pese a lo súper encalmado que está esto, pues todavía tiene que estar más plato todavía que esto, que ya es decir, creo yo, vaya. Diría que está deshabitada la isla, aunque ahí hay un chamisqui. Bueno, ¿qué os decía? El aparato este, Resacker, mientras lo dejas aquí tirado, que no lo has guardado porque a lo mejor lo usas mañana, pues hombre, lo enganchas con uno de los grilletes aquí, o mosquetones, para que no se puede ir por ahí volando. Luego, esto, para cuando lo bajas poder tirar desde el cabo de izar, para que el calcetín cerrado, es decir, cuando arrías el churro ya,
el calcetín ya cerrado, para que no se te vaya con el viento al costado. Claro, si tiras del cabo del enrollador que va arriba, pues lo que hace es abrírtelo. Antes de bajarlo, la solución, por lo menos lo que yo hago, y que me acabo de dar cuenta ahora, es enganchar el cabo de abajo del enrollador, el de que lo sube, vamos, el de dentro. ¿Dónde coño está? Este de aquí, si lo enganchas con un mosquetón al puño de escota, o el de amura, al de escota, o al de amura, o a los dos, como lo tengo hecho yo, pues cuando tiras del cabo de que suba, de que se levante el calcetín para que se despliegue la vela, pues ya no se despliega. Entonces puedes tirarle desde aquí para que el puño de driza te baje un poquito hacia aquí, porque es que si no, claro, si no le tiras con nada, se te va fuera del barco y coño, se te va el agua. Vale, está la otra posibilidad de que haya más personas a bordo del barco y alguien esté ahí cogiendo el churro y bajándolo. Si hay 2 personas sería lo lógico. Pero bueno, si solo hay uno, pues ese es el... ¡Eso es trucazo! Hostia, macho, hay que joderse. Todos con el ancla tirada en proa y cabos a tierra por la popa. Hostia, pues es una puta mierda, porque... Bueno, claro, el que va por lo menos 2 de tripulación, pues claro, pues tira que te vas, porque claro, es que hay que tirar el ancla, pero es que alguien se tiene que bajar con la Zodiac y con el cabo para hacerlo firme en la costa. Claro, si estás uno solo, bueno, pues podrías echar el ancla, se quede como se quede el barco, pero si lo echas para ponerte al lado de esos te vas a chocar con ellos. A nada que te mueva el barco, el viento, vamos, a nada que abatas. Bueno, yo me voy a poner por allí, que parece que hay sitio y que no están cogidos con cabos a tierra, no, al menos no todos. A poder ponerme normal, con mi ancla normal, hombre, hay sitio suficiente, ¿no? Y creo yo que suficiente profundidad, vamos. Bueno, pues sí. Definitivamente hay más gente a la que se le ha ocurrido venir a fondear aquí. Claro, sí que es verdad que... Estamos como, no sé si es 3 de... Alexa, ¿qué día es hoy? 2 de junio. Claro, pues esto dentro de un mes, si hoy 2 de junio hay todos estos aquí y todos los que hay allí, que ahora los veremos, pues claro, es que o te pones así, como creo que le llaman a la griega, con el ancla y cabos a tierra, es un puto coñazo, vamos, es tan coñazo que no lo he hecho nunca jamás. Y digo yo, que no sé, habrá ganchos ahí, o te atas a una piedra, o cómo. Ahí llevo alguna cadena de 10, porque claro, si paso un cabo por la piedra me lo va a cortar. Pero no sé qué decir, me parece, vamos, o sea, hombre, con este poco viento, nulo, pues sí que podría coger ahora aquí, tal y como estoy. Claro, la resaquita la tengo ahora sin el motor. Pero bueno, ponerle el motor, bajarla, agarrar un cabo, vete hasta la costa y tira del barco. Bueno, con este viento que es ninguno lo podría hacer, pero con viento, me parece la polla, vamos. Y luego hay una cosa que, joder, si se pone duro el tiempo y te tienes que mover porque corres riesgo de garrear y estamparte contra las rocas, contra la pared, pues soltar y liberar eso de ahí, aunque lo pases por ojo, ¿de dónde? De un pedrusco, no sé, no es una cosa que no me gusta mucho, pero claro, entiendo que, bueno, no me gusta mucho, no me gusta nada. Y aquí hay profundidad suficiente para estar con ancla, lo que pasa es eso, que se llega un momento en que, bueno, pues aquí hay 1, 2, 3, 4, 6, 19 el enorme, 20 el que está barloado, 21, 22, 23, 24. No sé si habrá alguna más por detrás, y yo soy el 25. Claro, si hubiera otros 25 más, claro, o te pones así con cabos a tierra o maricón el último, ¿sabes? Se ha llenado el fondeo y ya no entra más gente. Claro, en esas condiciones y viendo que mogollón de gente mete cabos a tierra, pues claro, si tú te llegas con tus santos cojones y no lo haces, pues claro, te van a empezar a llamar de hijo de puta para arriba cuando el fondeo se llene y tú estés ahí, claro, ocupando con tu borneo, pues el espacio de 40 barcos que podían haber entrado, ¿no? Claro, de uno al lado del otro, ya que sea, 10, vamos. En fin, pero vamos, joder, qué tranquilidad, qué sitio más chulo. Espero que no haya mosquitos, algo ya me parece que he notado.
aquí estamos con nuestras luces de fondeo. Me falta, joder, que no consigo arreglar la que tenía naranja para poner aquí adelante, para que te vean desde proa, la solar, la que se me arrancó por aquí la tapa, que salió volando el día de los 50 putos nudos. En fin, no es lo más grave que me ha pasado en la vida, pero me toca los cojones, porque me ha durado, coño, que la compré en Tesalónica, no te digo más. Y le ha salido volando la tapa, ¿sabes? Y la cacharra estaba ahí, no es que se haya arrancado que yo la montara mal, no, es que la pieza, la tapa de plástico transparente se ha ido a tomar por el culo. Y es una cosa que diría yo que está pensada para los pescadores, para poner en las boyas de los palangres, así que joder, no sé, me extraña la verdad que no haya aguantado, pero vamos, se ha despegado. La estupendérrima de ahí arriba, eso es, de lo bueno lo mejor, lo superior. Pues yo creo que vamos a comer un poco de tomate pelado con feta y quizás me haga un poco más de ese invento que he hecho, las hamburguesas que han sido tropezones de atún, pero la verdad es que está cojonudo, está buenísimo. La verdad es que le echo la mayonesa, pues porque yo que sé, venía en la receta de Arguiñana una mayonesa y tal. Está bueno solo, mejor que con la mayonesa, o sea, está buenísimo. Acojonante de bueno. Jugoso, no se ha quedado nada seco. Bueno, una cosa, un sabor, ¡buah! De verdad, os lo recomiendo 100%. Y la receta no es cara, la verdad. Depende de cuánto bonito le pongas. Pues el bonito en temporada o atún, cualquier túnido. Ha salido eso, ¡buah! ¡Arriba, chavalería! No olviden suscribirse, seguirme en Instagram y en mi cuenta de OnlyFans. Muchas gracias por dar un me gusta y no olvides suscribirte para no perderte un nuevo capítulo a bordo del Resaca. Son las 3 de la mañana y yo sin poder dormir doy mil vueltas en mi cama, solo pienso en ti.